Bueno, mis estimados ingenieros, muy buenas noches. Y con este presente video quiero que hagamos un ejercicio sobre el cálculo de los if. Sé que les había dicho que se los iba a enviar, pero prefiero que hacerlo que hacérselos aquí, cómo es el funcionamiento, para que lo puedan ustedes practicar y luego pues ya hacerlo en otros futuros ejercicios. Así que básicamente voy a hacerles un recuento de lo que hicimos la clase pasada muy rápido y cómo hacemos hasta el cálculo de los if para presupuestarlo y ya pues en la clase veremos el siguiente paso, el siguiente nivel que ya entra un poco más en detalle. Entonces, recuerden que hablábamos la clase pasada que nos pedían, el ejercicio nos pedía clasificar los if y nos pedía presupuestarlos. Para eso nos daban 2 años de información y también nos daban el año ajustado. Las variables del CIF que teníamos que evaluar eran materia prima indirecta, mano de obra indirecta, arrendamientos y seguros. Los valores que ya estaban estipulados nos los dieron en el ejercicio y adicional, pues ya nos dieron el valor de el año 1 ajustado. Tengan en cuenta que ese año ajustado, pues acá ya no lo dieron, pero si no lo tuviésemos, tendríamos que tomar la referencia del valor de la inflación que afectó el año 2 para poderlo proyectar. Es decir, recuerden lo que les decía, la ecuación, la equivalencia en el tiempo, es importante que podamos comparar de una manera equilibrada los valores y así poderlo operacionalizar. Muy bien, entonces ya en el ejercicio nos daban los datos, no tenemos que hacer gran cosa. Nos daban, ya en el ejercicio nos daban los datos de la variación de un año al otro en términos de la cantidad de unidades que se producían y el ejercicio era muy sencillo, simplemente nos decían que teníamos que dividir las unidades que se producían en el año 2 con las unidades que se producían en el año 1. Entonces eso también nosotros lo hicimos. Estoy aquí haciéndole el ajuste del formato. Voy a decirle que pongamos los separadores de miles para que quede un poquito más manejable para todos. Entonces simplemente se hizo la división. Le voy a quitar el borde. Saben que me gusta como tener la cosa. Entonces dividíamos las unidades esos datos también ya nos los dieron. Si no nos los dieran, ya acuérdense que podemos hacerlo a través del método de mínimos cuadrados o pues, haciendo la tendencia de las unidades a partir de los datos históricos que nos entreguen. Entonces, estas unidades eran las que se produjeron en el año 2 con las del año 1. Aplicábamos la fórmula que es el año 2 dividido en las unidades producidas en el año 1 menos 1 y pues obviamente haciendo el porcentaje nos dio un incremento del 20%. Teniendo esto, ya sabíamos que hicimos la división en dos, pues dado que eran 2 años, para encontrar ese tiempo definir más bien la brecha entre los semivariables y los semifijos para tener una aproximación más real. Ya lo que luego hicimos fue aplicar la fórmula de los valores de SIF para encontrar la variación de un año al otro, que básicamente era la división del año 2 dividido en el año 1 ajustado, ya afectado con inflación, menos 1 y haciendo el porcentaje, nos dio 19% para el año 1, para materia prima, 15% para mano de obra, arrendamiento menos 0,69% y seguro 7,33%. A partir de eso ya podemos hacer la clasificación. Sabíamos que si estaban en los diferentes rangos los íbamos a clasificar de 17 hacia adelante, íbamos a decir que eran completamente variables, como es el caso de la materia prima directa, que si iba de 16 a 9, estábamos hablando que era mano de obra, perdón, era semivariable, fijo que si era menor de 3 o negativo, en este caso el arrendamiento cumplió ese parámetro, y el restante era semifijo, que en este caso es el de seguros. Ya ese fue lo primero que hicimos, lo clasificamos, ustedes vieron el taller. Ahora, ¿qué tuvimos que hacer? Calcular lo que correspondía a la mano de obra en términos del CIF. Entonces, para esto nos dijeron que íbamos a utilizar una ecuación matemática de primer grado, dado que con las variables que teníamos despejándolas podíamos encontrarla. Entonces, acá está el desarrollo del cálculo. El valor de la mano de obra indirecta del año 1 fueron 825.000, que de dónde lo sacamos, pues que aquí no lo dieron. Y el valor de la obra de la mano de obra para el año 2 corresponde a los 951.000. Si se da cuenta, tengan precaución que estos datos que se toman
particularmente del año anterior, en este caso el año 1, estamos hablando que es el valor ajustado. Si lo mira acá, es el que ya tuvo el efecto de la inflación. Nos dice aquí la nota que tengan en cuenta que para el año 2 la mano de obra indirecta corresponde a la parte fija del año 1 más el incremento en unidades del año 2. Entonces, en ese orden de ideas, planteamos las dos ecuaciones, es decir, que la parte fija más la parte variable va a ser igual a 825, que corresponde al año 1, y el año 2 estamos hablando que es la parte fija más el 1.2 de la parte variable, es decir, la parte fija del año 1 más el incremento, que es en este caso el 20%, eso me da 951.000. Para poder hacer el ejercicio lo multiplicamos en ambos por menos 1 en la ecuación número 2, y esto nos da por defecto que el resultado es que 0,20 variable es igual a menos 126.000, porque ya operacionalicé las dos ecuaciones, y me da como resultado que la parte variable de la mano de obra es de 633.010. Esa es la parte variable que corresponde a el año 1 de la mano de obra indirecta. Y para la parte fija, pues básicamente lo que hacemos es una operación muy sencilla. A la parte variable que encontramos, le restamos el valor de la mano de obra para encontrar la diferencia, que en este caso son 191.990. Bajo la misma dinámica, hacemos el ejercicio para el periodo del año, para el cálculo del año 2, y encontramos que la parte fija del año 1 pues corresponde a esto, a los 191.990. Por lo tanto, la parte variable pues responderá a la resta de esa parte fija menos el valor que nos dieron de la mano de obra del año 2, que en este caso nos da los 759.000 que teníamos determinados como la parte fija para ese año. Entonces, ya con ese ejercicio, pues ya hasta ahí, hasta esa parte hemos llegado. Entonces, confirmamos que el valor el total de la mano de obra indirecta del año 1 son los 825, valor que ya nos habían dado en el ejercicio, y el año 2 corresponde a los 951.602, correspondiente al dato que también ya teníamos del ejercicio. Ahora la tarea que ustedes tenían que hacer era el cálculo de seguros. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Vamos a tomar básicamente la información que ya tenemos registrada. Obviamente, pues la idea es, como yo siempre les digo, que les he aconsejado es que seamos bastante organizados en el trámite de la información. Entonces, me voy a traer acá el valor total del año 1. Estamos en los seguros. Entonces, el año 1, recuerden, tomo el valor del año 1 ajustado, que en este caso son los 665.000, y tomo el valor del año 2 de seguros, que en este caso son los 713.000. Lo mismo, la misma lógica que hicimos para el ejercicio del cálculo de la mano de obra indirecta, decimos que el seguro corresponde para el año 2 de la parte fija que se tiene más el incremento de las unidades del año 2. Así que planteamos la ecuación. Decimos que la parte, para la ecuación del año 1 es que la parte fija más la parte variable me va a dar este valor, los 665.000. Y para el año 2 tenemos exactamente lo mismo, tengo la parte fija y la parte variable, que corresponde a los 713.000, como lo pueden ver acá. Multiplicamos, hacemos exactamente el mismo ejercicio. Acá hacemos las cancelaciones que tengamos que hacer y hacemos el resultado. Por ende, nos da que la parte variable de los seguros para el año 1 corresponde a 243.380, que para poder evaluarlo, entonces decimos que para el año 1 la parte variable de los seguros corresponden a este monto, y para encontrar la parte fija simplemente hacemos la resta del valor que nos dio en la parte variable menos el valor que nos entregaron de seguros, y eso me da un valor de 421.170, que nuevamente nos corresponde al valor del valor asignado en seguros, que fueron 665.000. Paso seguido, hacemos lo mismo con el año 2. Ya sabemos que la parte fija del año 2 corresponde a la parte del año 1, que son los 421.170. La diferencia que será de restar los 421, que fue la parte fija, menos la parte que nos dieron, el valor que nos dieron de seguros del año 2, pues me da 292.000. Y esto pues nuevamente valida el valor. Eso fue todo lo que hicimos la clase pasada, y que el ejercicio que teníamos que completar, que ustedes tenían que completar respecto al seguro.
Pero aún, como les decía, hasta aquí no hemos hecho la clasificación en valor del CIF. Clasificamos de acuerdo al tipo, si era fijo, semifijo, variable, semivariable, y ya calculamos las partes fijas y variables de los valores intermedios que vimos acá, que en este caso fue la mano de obra indirecta y los seguros, porque lo variable que corresponde a la materia prima indirecta, pues 100% variable y la parte fija de igual manera. Así que nos vamos a la determinación del CIF. ¿Cómo hacemos la determinación del CIF? Entonces, una vez cuando hemos hecho el análisis de la parte fija y de la parte variable, pues lo que hacemos es empezar a organizar la información tomando como referencia solamente el año 2. Es decir, no vamos a trabajar nada del año 1, ya en este momento nos vamos a concentrar. ¿Por qué? Porque el año 2 es la base para el cálculo del presupuesto del año siguiente, que en este caso sería el año 3. En ese orden de ideas, pues voy a traer los datos. Ojo, repito, año 2. Entonces, ¿cómo tenía yo organizada la materia prima indirecta? Pues yo ya sé que la materia prima indirecta es totalmente variable, entonces me voy y me traigo el dato que tengo a partir de la clasificación que hicimos. Entonces yo ya sé que la parte de la materia prima es completamente variable y corresponden a los 274.000. Entonces es completamente variable. Bueno, aquí ya lo tengo. La mano de obra indirecta. Entonces, de la mano de obra indirecta del año 2, ¿qué hago? Me voy al cuadro que hice acá. Y entonces, ¿cuál es la parte fija en el año 2 de la mano de obra? La parte fija en el año 2 son esos 191.990, que lo calculamos. Ahora, ¿cuál fue la parte variable? La parte variable la calculé acá y dijimos que la parte variable para el año 2 correspondía a los 759.612 para un valor total de 951.000. Clasifico la información, los cálculos que hicimos en la clase pasada, vengo y los traigo acá y los distribuyo en la tabla. Hacemos lo mismo con el arrendamiento. El arrendamiento dijimos que era totalmente fijo, por lo tanto me traigo el valor inicial del año 2, que en este caso corresponde al arrendamiento a 1.440.000. Y como ven acá, pues ya el tema de los seguros pues lo tenía formulado, lo trajo por defecto, pero igual hagámoslo nuevamente. Me voy con la parte fija de los seguros. La parte fija de los seguros que lo calculamos acá, dijimos que son 421.170. Y la parte variable, nuevamente me vengo por acá. Por eso es importante como que ustedes marquen bien las casillas y bauticen las celdas bien. Dijimos que son los 292.000 para un total de 713.000. En este momento ya tenemos distribuidos los costos indirectos de fabricación del año 2 en fijos y en variables. Esto no lo hubiéramos podido haber hecho si no hubiésemos hecho las ecuaciones iniciales. Entonces, pues ese es el paso siguiente. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O el ejercicio que nos dice, ahí todavía no he hecho, estoy hasta ahora organizando los CIF, pero no tengo la presupuestación para el año 3. Entonces, en el paso siguiente que tengo que hacer, pues establecer nuevamente la variación entre la producción del año 1, en este caso, perdón, la producción del año 2 y la variación de la producción del año que voy a presupuestar. Entonces, en este caso, nuevamente utilizamos la fórmula. Acá en el ejercicio ya nos dicen que nos están dando el valor de las unidades que se tienen proyectadas, como si ya se hubiese hecho el ejercicio de la variación, de la tendencia. Entonces nos dicen, ok, el año que se va a presupuestar, que será el año 3, ya se tienen definido que vamos a producir 17.310 unidades. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Entonces, en este caso me dice, para que podamos hallar las variaciones en las unidades a producir, debo traer las unidades para producir en el año presupuestado, que son estas 17.310 que nos dieron en el ejercicio, y cuáles fueron las unidades que se produjeron en el año 2. Entonces me voy a los datos generales y me dijeron que en el año 2 íbamos a producir 14.987 unidades. Aplicando la fórmula, dice que son las 17.000, es decir, el año presupuestado dividido en el año 2 menos 1, haciéndole el porcentaje, va a haber un incremento del 15.5%. Del año 1 al año 2 fue el 20%. Aquí, del año 2 contra el año presupuestado, corresponde el 15.5%. En ese orden de ideas me dice que vamos a tomar el valor de los CIF clasificados del año 2 y lo vamos a multiplicar con este factor de crecimiento. ¿Por qué? Porque obviamente va a haber este va a ser como el indicador de crecimiento de cada uno de estos gastos.
Entonces simplemente lo que hacemos, acá pues ya como yo tengo formulado el ejercicio, pero básicamente es que tomo la parte fija, me voy con el primero, tomo la parte variable, que dijimos que era 100% variable, entonces tomo el valor, lo multiplico por el porcentaje del incremento, que en este caso es el 15.5%, le sumo este valor y entonces para el año presupuestado va a tener un crecimiento el aumento va a ser de 316.000, es decir, que este porcentaje adicional va a aumentarme en esa proporción, ese costo. Entonces ya, si bien es cierto, en el año 1, perdón, en el año 2, el valor total fueron 274.223 de materia prima indirecta como un variable total. Para el año 3 va a estar presupuestado en 316.000 por efectos de que del aumento de la producción. Ojo que está ahí, estamos simplemente impactando, viendo el impacto que tiene el incremento de la producción por ese porcentaje, es decir, cuántas unidades de más va a crecer la producción. No estamos teniendo en cuenta factores económicos, solamente esto. Hacemos exactamente lo mismo con todas las variables, teniendo en cuenta lo que se afecta. En este caso, lo fijo no se afecta. ¿Por qué no se afecta? Porque simplemente estamos haciendo la aplicación en lo que varía de acuerdo a la proporción del CIF o más bien a la proporción de la producción. Por eso es tan importante hacer primero la clasificación, para así yo poder tener claridad sobre lo que se impacta y no en la producción. Y aquí es donde yo lo veo. Recuerden que la mano de obra, cuando hicimos el ejercicio, lo partimos y decimos que lo clasificamos en una parte fija y en una parte variable. La parte fija no cambia a pesar del incremento en la producción, la que cambia es la parte variable. Por eso es que esa parte variable la multiplicamos. La parte que teníamos variable del año 2, la aumento el 15.5%, se lo sumo y por lo tanto la mano de obra indirecta para el año presupuestado va a ser de 1.069.000. El arrendamiento, como es 100% fijo, no va a cambiar independientemente del aumento en la producción. Este 15% no lo afecta, queda exactamente igual. Ojo, repito, aquí solamente estamos haciendo el análisis del incremento por las unidades de producción, no estamos teniendo en cuenta factores económicos. Y ahora me les voy a aclarar por qué es tan importante tener en cuenta los factores económicos. En ese orden de ideas hacemos lo mismo con seguros, ya la hemos calculado, la parte fija se mantiene fija, la que varía es, por supuesto, como les decimos, la parte variable. En ese orden de ideas teníamos 292.596, la multiplicamos por el 15%, le volvemos a sumar los 292 y eso me da un total de 759.000. Aquí ya tengo el impacto que se da en los CIF variables, el aumento de la producción del 15% que se va a dar del año 2 al año 3, que es el año que estamos presupuestando. Ahora, nos dice que en la nota, finalmente para analizar los CIF, para poderlos presupuestar, tenemos que multiplicar todos los valores por la inflación. Por eso les hacía tanto énfasis que no podemos quedarnos simplemente pensando en el incremento de las unidades de producción, porque eso es una parte. Sin embargo, en el entorno, en el mundo, pues obviamente hay variables económicas que impactan a las organizaciones. Y acá me está diciendo que uno de los índices con los que más se debe tener en cuenta estos ejercicios de presupuesto, y de hecho yo siempre se los menciono, que normalmente uno impacta el presupuesto, es este, que hay que tener en cuenta el índice de inflación que se espera para el año que se está presupuestando. Es importante, uno como lo sabe, normalmente entra al DANE, las tendencias, ya las estadísticas nos dicen que se presupuesta que para el año entrante la estadística va a ser de la inflación del tanto y normalmente es muy acertado y como les digo, normalmente uno puede manejar unos puntos de más adicional, pero normalmente esas estadísticas son muy acertadas. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta que no todos los valores se van a ver afectados por la inflación, es decir, no todo lo inflacto. ¿Por qué? Porque hay valores que solamente se van a afectar en unos momentos determinados y más bien hay otros que no tienen el impacto de esto, como que la depreciación. La depreciación no se afecta por la inflación, la depreciación es una figura contable que se maneja al interior de la organización y no se impacta con esos indicadores económicos eh, u otras amortizaciones u otros elementos ya son que son más de corte contable, pero que sí es necesario identificarlo para saber qué inflacto y qué no. En este caso, en el ejercicio puntual, me están diciendo que
se espera que para el año siguiente, para el año 3, la inflación sea del 8%. Entonces, el último paso para poder clasificar los CIF es simplemente a estos valores que yo ya había distribuido y que había impactado con el incremento de la producción del año 2 al año 3, que es del 15.5%, lo único que me resta es hacer la variación respecto a la inflación, inflar todo el presupuesto, todos los datos para ahora sí saber cuánto es el presupuesto de CIF que yo debo tener de acuerdo a esas estadísticas para mi organización. Entonces me voy con la materia prima directa. Entonces tengo el valor que ya sé cuál es, que ya tuvo el impacto del incremento en la producción, lo multiplico por el 8%, se lo sumo y me dice que el incremento real va a ser de 342. Yo sé que por producción va a ser de 316.000, pero por efectos de la inflación, es decir, efectos económicos, va a tener un incremento del 8%, por lo tanto pasa a ser de 342.000. En este caso, yo sí debo presupuestar tanto fijos como variables, porque independientemente, acá yo veo el impacto que tiene la parte variable que compone el costo. Pero acá estoy hablando de las condiciones económicas que afectan el costo. Y en este caso, por ejemplo, el arriendo, yo no puedo decir que yo voy a pagar lo mismo de arriendo de un año al otro. Yo el año siguiente me va a aumentar. Por eso yo les decía, acá es importante que si bien es cierto, en este a mí no me afecta que yo aumente mi producción o no, no me afecta el valor del arrendamiento, siempre voy a pagar el mismo valor. Sin embargo, para el año presupuestado sí tengo que tener en cuenta que hay un factor económico externo, que en este caso es la inflación, que me lo va a afectar. Y en ese caso, pues, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar este valor, el valor del arriendo del año 2, por el 8% de lo sumo y ahí me da el valor real que voy a presupuestar para el año 2. Y pasa exactamente lo mismo con los seguros. Cada uno lo inflacto por separado y de esta manera pues ya sé cuál es el valor total. Es decir, que lo que debo presupuestar para el año 2 en total de CIF son 3.872.004 pesos. Esa es la manera correcta de hacer la clasificación. Entonces, ¿qué es lo que espero que hagan? Por favor, hagan el mismo ejercicio, complétenlo con los datos que les estoy dando acá, háganlo ustedes, no les voy a compartir el Excel en este instante, sino espero que ustedes hoy en el transcurso de este día hasta en la noche que nos veamos puedan hacerlo y si tienen alguna dificultad lo podamos compartir. ¿Ok? Entonces, espero que haya sido clara la explicación. Estoy escogiendo esta herramienta como una manera de podernos comunicar para no tener un papel pegado en la pared, sino que a través del ejercicio en Excel lo puedan ver ustedes más fácil. Siendo así, espero que sea clara la explicación. Yo voy a colgar el video para que la puedan repetir las veces que sean necesarias. Muchas gracias por su atención y espero que el tema sea claro porque el tema que sigue pues corresponde un poco a avanzar más cómo hacemos este ejercicio completo de la clasificación de los CIF. Muchas gracias por su atención.